Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Por aquel tiempo, mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: «¿Cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino a este extranjero?». Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. No existía en Israel en tiempos de Jesús peor forma de exclusión que la que sufrían los hombres y las mujeres leprosos. Un leproso quedaba al margen de todo contacto humano, por el temor al contagio, por el temor a la contaminación y al pecado, porque había una asociación en la mentalidad entre enfermedad y pecado. El leproso quedaba excluido. No podía acercarse a las aldeas para evitar todo contacto con la gente que ahí vivía. No podía acercarse a los mercados de comida para buscar su comida por lo mismo. Menos podía acercarse a las fuentes o a los pozos de agua. Tenían que comer y beber de lo que la gente dejaba tirado en el camino para que ellos lo pudiesen recoger. Al cabo de un tiempo, probablemente muchas de estas personas terminaban absolutamente desarraigadas y alienadas por esta falta de contacto humano. La lepra no siempre, por cierto, era una enfermedad mortal y no siempre era una enfermedad incurable. Se le llamaba lepra a un síndrome de enfermedades de carácter cutáneo, algunas de las cuales eran contagiosas, algunas de las cuales eran temporales, y por eso también estaba la recomendación de que si se llegaba a sanar a alguien de la lepra, tenía que certificar esa sanación con los testigos cualificados que eran los sacerdotes del templo. Este es el contexto del encuentro de estos 10 leprosos con Jesús. Jesús obra con su misericordia sobre ellos. Los leprosos quedan purificados mientras van de camino al templo. Esa partida de los leprosos y esa certificación de los leprosos en el templo les va a significar, por tanto, la inclusión, la vuelta a la dignidad, el retorno a la dignidad humana. Esos leprosos ahora purificados son nuevamente parte de la comunidad. Pero Jesús quiere ir un poco más lejos, y el evangelista Lucas quiere ir un poco más lejos en el camino de la inclusión. El leproso que vuelve, ahora ya sanado, es un samaritano. Hombre también, pueblo también excluido ante los ojos del pueblo de Israel, ante los ojos de los judíos. Los samaritanos habían cometido apostasía hacía siglos. Por tanto, para los habitantes de Jerusalén, para los judíos, los samaritanos eran el signo más preclaro, más patente de aquel que debía ser despreciado, excluido. Peor que los paganos eran los samaritanos. Los paganos no han conocido a Dios, por tanto no tenían cómo adorarlo. A los samaritanos en cambio se les acusaba de, habiendo conocido a Dios, haber renegado de él. Por tanto, el pecado de la apostasía, lo que era peor. Sin embargo, Jesús rescata. En este samaritano se encuentra la fe que él viene a buscar.
En este samaritano está la apertura a la fe que el Señor ha querido convocar y para la cual Él ha bajado en la encarnación. La inclusión de Jesús es mayor que cualquiera de las exclusiones, la de la enfermedad o la de esta ruptura entre esta cultura escindida por motivos religiosos y por motivos políticos. Es el tipo de inclusión al que este Evangelio nos invita también hoy.